Te enteras tarde de algo que ya llevaba tiempo moviéndose, y ese retraso no fue casualidad, porque alguien midió muy bien cuándo decir, cuándo callar, y cuándo dejarte sintiendo esa punzada rara que no te dejaba descansar del todo. Esa sensación de revisar una conversación horas después, de recordar una mirada fuera de sitio mientras friegas un plato o esperas al ascensor, no era paranoia, era una parte de ti intentando encajar una verdad que ya rozaba tu puerta. Y voy a decirte algo sin adorno, lo que estaba tapado no era pequeño, afecta a tu calma, a una relación cercana, a una decisión importante, y por eso esta sacudida remueve tanto. Se abre de golpe el peso de la llama ciega, y esta carta no viene a crear teatro, viene a señalar una maniobra torpe que casi sale bien, pero que ya no puede sostenerse porque empiezan a verse los bordes mal cosidos. Siento una persona que habló por interés, que sonrió con media verdad, que supo tocar justo donde más dudas había, quizá en una comida rápida, en un chat frío, o en un comentario aparentemente inocente. Lo fuerte es que reconoces esa vibración, porque en algún momento te quedaste con el cuerpo raro, como cuando cuelgas una llamada y notas que algo no encaja, aunque no sepas explicarlo con palabras. Si quieres que lo oculto salga de golpe y juegue a tu favor sin aviso, escribe en comentarios, reviento el juego ahora, deja tu like y sigue conmigo, porque lo que viene explota sin freno. No estabas imaginando nada, y necesito que eso se asiente dentro de ti, porque llevas un tiempo alternando momentos de firmeza, con otros en los que casi te convences de que estabas exagerando, por cansancio o sensibilidad acumulada. También percibo noches cortadas, despistes extraños, y esa mezcla entre querer saber y temer confirmarlo, como cuando dejas el móvil boca abajo, porque una parte de ti ya presiente que cualquier mensaje puede cambiar el humor del día. Aquí no veo locura ni confusión tuya, veo información mal administrada por otras personas, veo silencios colocados como trampas, y veo a alguien calculando que no ibas a unir los puntos tan pronto. Lo más delicado de todo no es solo lo que ocultaron, es el motivo por el que lo hicieron, porque no se trata únicamente de protegerse, se trata de influir en la imagen que tenías de una historia. Hay una intención detrás, una manera de preparar el terreno, como hace quien deja caer datos sueltos para que saques una conclusión conveniente, mientras lo importante queda guardado detrás de una puerta que nadie menciona. Y cuando eso pasa, la herida no entra por el secreto en sí, entra por la manipulación, por la incomodidad de notar que intentaron mover tu percepción sin darte toda la partida. Ahora aparece con una fuerza tremenda la carta del espejo hondo, y esta carta me cambia la escena, porque indica que parte de lo que descubriste o estás a punto de descubrir, no llega desde el rumor, llega desde un gesto evidente. Puede ser un cambio de actitud demasiado brusco, una disculpa fuera de hora, una desaparición repentina, o ese entusiasmo artificial que alguien finge, cuando sabe que va a ser observado de cerca. Eso hace que la olla no se destape solo por palabras, se destape porque la conducta ya no aguanta la mentira, porque incluso en detalles pequeños, en horarios, respuestas o prioridades, empieza a asomar la realidad. Veo a una persona muy concreta, no difusa, alguien con acceso a información, con costumbre de quedar bien hacia afuera, pero con una parte interna insegura, temerosa de perder control si dices basta o si haces una pregunta frontal. No me marca necesariamente maldad pura, y eso complica más la herida, porque a veces duele más cuando entiendes que alguien te apreció, y aún así eligió un camino feo por cobardía. Sabes perfectamente de qué hablo, porque todos hemos visto a alguien sostener una versión elegante en público, y luego comportarse de manera enredada cuando no tiene foco encima. Además, noto un círculo pequeño mirando de reojo esta situación, personas cercanas que sabían fragmentos, que intuyeron más de lo que dijeron, o que prefirieron mantenerse cómodas para no quedar mal con nadie. Esa pasividad también pesa, porque a veces no hace más daño quien levanta el problema, sino quien se cruza de brazos y deja que llegues solo a la pared. Aquí tu malestar no es solo por la información, es por darte cuenta de cuántas veces tragaste señales, te adaptaste, hiciste espacio, y nadie tuvo la decencia de ser completamente claro cuando más lo necesitabas. No quiero que confundas este estallido con derrota, porque en realidad te está sacando de una niebla en la que llevabas demasiado tiempo, cediendo paz por no parecer desconfiado o difícil. Había una parte de ti sosteniendo a otros, justificando ausencias, minimizando detalles, y esa parte estaba agotada, como cuando uno sigue sonriendo en una comida, mientras por dentro ya solo quiere irse a casa.
Que esto explote en tu cara no significa que pierdas el control, significa que por fin vas a tener material real para decidir, en vez de caminar con piezas cambiadas. Si quieres que alguien cercano no se pierda lo que está a punto de explotar, sin control, escribe en comentarios "esto revienta ya", comparte el vídeo y continúa conmigo, porque lo siguiente es imparable. Se presenta la carta del nudo solar, y aquí el mensaje sube de nivel, porque no solo destapa una mentira o un escondite, también señala el momento exacto en el que recuperas dignidad, al dejar de esperar explicaciones perfectas. Muchas veces quien oculta algo confía en que la otra parte seguirá buscando una narrativa amable, para no romper el vínculo, y aquí se rompe ese hechizo, porque de repente ya no necesitas que todo cuadre para ver lo esencial. Entiendes que cuando una verdad importante te llega tarde, no fue descuido sin más, fue una elección, y esa diferencia cambia muchísimo. Quiero que notes esto, porque es más serio de lo que parece. Alguien creyó que podía dosificarte la realidad para mantenerte cerca, tranquilo, disponible o útil dentro de su esquema. Y cuando una persona hace eso, no solo esconde datos, también intenta gestionar tu reacción antes de que la tengas, como quien barre rápido antes de abrir la puerta, y confía en que nadie vea el polvo detrás del mueble. Esa maniobra está muy cerca de salir a la luz por una grieta pequeña, casi ridícula, pero precisamente por eso nadie la ve venir hasta que ya está todo fuera. El ritmo de estos días no va a ser normal, lo percibo más eléctrico, más cargado, con señales concretas en lugares cotidianos, una llamada que cambia el tono de la tarde, un mensaje escueto que pesa demasiado, un comentario dicho por descuido donde se rompe una versión. Puede incluso aparecer esa mezcla absurda entre enfado y alivio, porque una parte de ti dirá "por fin entiendo por qué me sentía así", y otra parte necesitará sentarse a digerir la desfachatez del asunto. Aún así, lo importante no es la reacción inmediata, lo importante es que estás empezando a ver quién sostuvo la olla tapada, y quién calentó el fuego sin pensar en las consecuencias. Antes de que esto encuentre su forma completa, aparece un detalle humano que me deja clavada, alguien intentará parecer más sorprendido que nadie, y ahí es donde vas a sentir una campana interna muy clara. Ese exceso de actuación, esa necesidad de quedar limpio, o ese interés repentino por ayudarte demasiado, no nace de la inocencia, nace del miedo a que conectes una cadena entera que hasta ahora estaba medio escondida. Cuando eso ocurra, no va a ser por una gran escena de película, será por una mueca pequeña, una prisa rara, una frase mal escogida, y justo ahí comprenderás que la explosión no empezó hoy. Piscis, llevas tiempo sosteniendo una vida por fuera bastante normal, cumpliendo, respondiendo, ocupándote de lo tuyo, mientras por dentro había un zumbido insistente, que no te dejaba entregar del todo la confianza. Seguramente has seguido hablando con quien tocaba, has sonreído en planes que no terminaban de gustarte, y hasta has querido darte un margen razonable, porque no apetece vivir sospechando cada gesto de quien importa. Pero el cuerpo registra antes que la cabeza, y esa ligera tensión al ver un nombre en pantalla, al notar silencios raros, o al escuchar un tono impostado, lleva más verdad de la que te habías permitido aceptar. Lo que empiezo a entender con más nitidez, es que esto no nace de un único momento, nace de pequeñas cosas colocadas con intención, piezas aparentemente sueltas que ahora buscan unirse de golpe. Un favor hecho con demasiada rapidez, una versión cambiada según quien estuviera delante, una ausencia en un momento sensible, o esa costumbre de hablar claro solo cuando ya no había peligro real, forman una línea bastante reveladora. No te faltaba información porque sí, te la racionaron, y eso explica por qué algunas escenas parecían inocentes un día, pero ahora adquieren un peso completamente distinto. No me pasa desapercibida una persona del entorno que intentó mantenerse en medio, quizá con frases tibias, con consejos de prudencia, con esa postura de no querer líos mientras se tragaba una verdad que te pertenecía. Este perfil no fue el origen del conflicto, pero ayudó al clima, y eso te duele de otra forma, porque a veces lastima más la decepción tranquila que el golpe frontal. Estoy viendo a alguien que no quería perder lugar con ninguna parte, y por proteger su comodidad te dejó solo, ante un rompecabezas emocional que no te correspondía montar. Estás en una conversación normal, y de repente alguien suelta algo que no debía, todo cambia en segundos, te deja en shock. Si te ha pasado algo parecido, escribe, todo salta por los aires, y sigue atento porque ahora viene lo fuerte. Aquí toma muchísimo peso la carta del puente roto, y su presencia confirma que el tema principal no es solo descubrir,
es asumir cuánto cambió un vínculo por dentro, sin que nadie se atreviera a nombrarlo de frente. Esta carta habla de pasos no dados, conversaciones evitadas, gestos medidos para estirar una situación sin enfrentar la verdad central, como si manteniendo una apariencia bastara para seguir adelante. Y no bastaba, porque una relación se erosiona también en los pasillos invisibles, en lo que no se dice, en ese frío pequeño que uno nota incluso en los días aparentemente normales. Quiero contarte algo con mucha honestidad, porque este detalle puede moverte muchísimo. Percibo que alguien sí quiso hablar antes, pero se echó atrás en el último segundo, por miedo a las consecuencias sociales o familiares. No fue valentía, desde luego, pero tampoco simple indiferencia, y ese matiz puede complicarte la digestión, porque descubre un corazón cobarde, no necesariamente vacío, atrapado entre verdad y conveniencia. Esa clase de vacilación se nota luego en cosas minúsculas, en audios rehechos, en conversaciones demasiado educadas, en esa manera rara de preguntar por ti sin entrar nunca donde de verdad dolía. Quiero meterme un poco más a fondo, porque esto no va solo de palabras ocultas, también va de tiempos torcidos, de promesas aplazadas, de expectativas administradas para mantenerte esperando una reacción que nunca terminaba de llegar. La espera agota de una manera muy concreta, lo sabes bien, igual que cuando preparas una conversación importante y luego la otra persona responde con monosílabos, o desvía el tema hacia algo absurdo. Esa dinámica de desgaste también forma parte de lo tapado, porque mientras buscabas claridad, alguien usaba la ambigüedad como escudo. Aquí se muestra la carta del candil de sal, y me encanta verla ahora porque ilumina una verdad incómoda, pero además te protege de seguir entrando en el laberinto emocional de otros. Esta carta no viene a justificar a nadie, viene a decir que dejarás de cargar culpas prestadas, explicaciones a medio hacer, o papeles que no pediste representar para que todo pareciera armonioso desde fuera. Siento, muy claramente, que dejas de discutir contigo mismo por señales que ya eran claras, y esa paz interior empieza justo cuando asumes que tus intuiciones iban un paso por delante. Hay un comportamiento concreto que te servirá como llave para entenderlo todo mejor. Alguien insistirá en separar los hechos de las intenciones, intentando que valores su supuesta buena voluntad por encima del daño real causado. Escucha bien esto, porque suele ser la maniobra favorita de quien se sabe descubierto, hacerte dudar de tu propia reacción, presentándose como torpe, presionado o mal interpretado. Pero no es igual un error honesto que una cadena de silencios elegidos, y ese matiz va a caer con un peso brutal dentro de ti, en muy poco tiempo. Otro giro entra por una persona que observó más de lo que parecía, alguien discreto, poco dado al drama, que quizá no abre la boca a la primera, pero cuando habla deja una frase corta que ordena media historia. No necesariamente viene a contarte un gran secreto de película, a veces basta con una confirmación simple, con ese yo ya me imaginaba algo, o con un detalle mínimo que encaja de forma milimétrica con tus sospechas. Es increíble cómo una sola pieza humana, dicha sin adornos y casi por cansancio, puede cambiar por completo el mapa que llevabas dentro. Me conmueve porque veo también tu lado noble, esa tendencia a pensar que quizá la gente hace lo que puede con sus miedos, con sus heridas, con su inmadurez, y eso puede ser verdad sin dejar de ser insuficiente. Entender no obliga a soportar, ni volver, ni abrir de nuevo una puerta que ya se cerró por dentro, mucho antes de cerrarse por fuera. Aquí tu aprendizaje no es endurecerte, es aprender a reconocer la diferencia entre compasión y consentimiento, porque las dos cosas juntas han confundido más de una decisión en esta historia. Y cuando esa diferencia se asiente, te va a golpear una sensación muy específica, de esas que aparecen mientras haces una tarea simple, caminando de vuelta, doblando ropa o removiendo el café. Te darás cuenta de que en realidad ya habías vivido el inicio de esta verdad, solo que no tenías pruebas limpias para ponerle nombre, y por eso la mente seguía negociando consigo misma. Ese reconocimiento no lo cierra todo, pero sí abre una puerta enorme, porque empiezas a ver que la olla llevaba temblando bastante tiempo, antes de hacer el ruido que por fin has escuchado. Piscis, la verdad fuerte aquí no es únicamente que te escondieron algo, la verdad fuerte es que intentaron condicionar la manera en la que ibas a descubrirlo, y eso cambia por completo la historia. Cuando una persona teme la verdad, a veces no la niega del todo, la envuelve, la trocea, la retrasa, la entrega en un formato que parezca menos grave, confiando en que así tendrá todavía un margen sobre tu respuesta. Ese margen era exactamente lo que querían conservar,
tu duda, tu prudencia, tu necesidad de ser justo incluso con quien ya estaba jugando una partida sucia. De pronto todo encaja después de días de dudas, piezas sueltas que ahora tienen sentido, te quedas en silencio, si te reconoces en esto escribe, ya entiendo todo y sigue conmigo, porque ahora viene algo más fuerte. Se clava con mucha intensidad la carta del martillo azul, y no te imaginas lo decisiva que resulta, porque esta carta rompe una ilusión concreta, la de que todo fue una acumulación desafortunada de malentendidos. Aquí hubo cálculo, tal vez no perfecto, quizá hasta bastante torpe por momentos, pero cálculo al fin y al cabo, en cómo se administraron los tiempos, las frases y hasta ciertas presencias. Siento una reunión, un reencuentro o una conversación, donde alguien actuó como si quisiera acercarse, cuando en realidad solo estaba comprobando cuánto sabías. Ese detalle lo altera todo, porque si alguien te tantea antes de hablar claro, no está siendo honesto, está defendiendo posición. Te observaron, midieron reacciones, esperaron señales, y mientras tanto tejieron un colchón para no caerse demasiado fuerte, si la olla explotaba sin aviso, que es justo lo que ahora termina ocurriendo. Puede que recuerdes de inmediato un interés repentino por saber cómo estabas, una pregunta aparentemente amable o una calma excesiva en un momento que merecía tensión, y al repasarlo entiendas por qué nada sonaba auténtico. Lo inesperado es esto. Detrás del gran ocultamiento hay una contradicción emocional muy humana, porque la persona más implicada no estaba tan fría como aparentaba, estaba dividida. Por un lado deseaba proteger su imagen, quizá conservar una ventaja, mantener un vínculo útil, o retrasar un enfrentamiento, pero por otro seguía pendiente de ti, de tu reacción, incluso de tu estima. Esa mezcla hace que muchas conductas parezcan incoherentes, y no por misterio espiritual bonito, sino por algo bastante terreno, una cobardía afectiva que intenta sostener dos versiones de sí misma al mismo tiempo. Ahora aparece la carta del tejado gris, y con ella entra un cambio de interpretación muy potente, porque me indica que el silencio de una persona cercana no significaba apoyo hacia quien ocultaba, sino miedo a ser salpicado por una verdad vieja. Este alguien conoce antecedentes, no necesariamente idénticos, pero sí suficientes para saber que la historia iba mal encaminada, y eligió la distancia para no volver a quedar en medio. Fíjate qué duro, no te callaron solo por lo de ahora, también te callaron para no remover asuntos anteriores, y ese descubrimiento amplía muchísimo el escenario. Por eso algunas reacciones que parecían indiferentes no lo eran, estaban hechas de pánico, de memoria, de cansancio, de no querer entrar otra vez en una escena parecida. Seguramente notes nombres concretos en tu mente mientras escuchas esto. Alguien que siempre se hace pequeño cuando el conflicto toca la verdad, alguien que aparece cuando toca arreglar lo superficial, pero desaparece cuando toca mojarse. Esa clase de patrón pesa más de lo que aparenta, porque al final sostiene estructuras injustas sin levantar jamás la voz, y deja al más sensible haciendo de detective emocional. Lo impresionante es que la explosión en tu cara puede producirse, no tanto por una confesión solemne, sino por la caída simultánea de varias máscaras pequeñas. Una excusa que no coincide con otra, una persona que se contradice creyendo que no recuerdas detalles, un comentario fuera de tono delante de quien no debía, o esa defensa prematura de algo que ni siquiera habías mencionado. Todo eso junto se vuelve insoportable para quien mintió, porque ya no pelea solo contra tu intuición, pelea contra sus propias grietas, y las grietas empiezan a hablar. Siento aquí una mezcla tremenda entre rabia y liberación, y voy a decirte algo que quizá no esperabas. Parte de esta crisis te va a favorecer mucho más de lo que imaginas, aunque al principio remueva. Habías cedido espacio interior a una historia nublada, quizá frenando decisiones, conteniendo emociones, tragándote preguntas para no precipitar una pelea, o para no perder una posibilidad que aún cuidabas. En cuanto veas con claridad el mecanismo completo, vuelve una energía tuya muy poderosa, la de actuar con el cuerpo alineado, sin pedir permiso emocional a quien no te estaba tratando con transparencia. Te enseñan algo sin querer, y descubres más de lo que imaginabas. Te cambia la cara al instante. Si lo has vivido así, escribe, ya no me ocultan nada, y continúa atento, porque lo siguiente lo rompe todo. Se manifiesta también la carta del júbilo seco, y esta carta suele aparecer cuando una verdad incómoda trae consigo una suerte de justicia, poco teatral, pero muy eficaz. No habla de venganza de película, habla de proporción, de que cada quien empieza a cargar con lo que hizo, con lo que omitió,
con lo que prefirió empujar a espaldas ajenas para no ensuciarse la cara. Quien movió fichas creyendo controlar tu versión del asunto, va a enfrentarse a algo que no sabe gestionar bien. Tu calma cuando por fin entiendes, porque la calma bien colocada desarma más que un grito. También quiero advertirte de un movimiento emocional delicado, y es que puede aparecer un intento de reparación incompleta, una media verdad ofrecida como gesto valiente, o una especie de acercamiento diseñado para bajar daños sin entregar realmente el fondo. Ese gesto puede tocarte, porque hay historia, afecto o costumbre implicada, y no seré yo quien niegue lo humano de eso, pero la clave estará en observar si aparece responsabilidad real o solo maquillaje moral. La diferencia se reconoce fácil. Quien asume de verdad no viene a dirigir tu enfado, ni a corregir cómo te debería afectar. La motivación oculta más fuerte detrás de todo esto no era alejarte del todo, y ese es el giro que más revienta por dentro la lógica de la situación. Querían ocultar sin perder acceso, fallarte sin perder del todo tu disposición, y administrar una mentira de tal manera que todavía hubiera un camino de regreso, o una puerta medio abierta. Por eso ciertas acciones parecían ambiguas, cariñosas a ratos, correctas en lo externo, incluso serviciales, porque no estaban hechas desde limpieza interior, estaban hechas desde una mezcla de necesidad, apego y bastante conveniencia. Cuando comprendas eso, una consecuencia práctica y muy cercana va a comenzar a moverse, porque cambia la forma en que contestas, en que aceptas un plan, en que permites la entrada a ciertas conversaciones, o en que nombras de una vez algo que llevabas mucho tiempo minimizando. Y ese cambio, aunque parezca pequeño desde fuera, modifica por completo el reparto de poder en esta historia, porque dejas de ser el terreno donde otros corrigen su desorden. En cuanto tu nueva claridad se haga visible, alguien va a notar enseguida que ya no tiene la misma ventaja de antes, y esa reacción será imposible de ocultar. Piscis, ahora sí empieza a verse para qué ha servido esta sacudida, y no ha sido para romperte ni para volverte frío, ha sido para devolverte una claridad que venía haciendo falta desde hace mucho. La verdad duele cuando llega torcida, pero también ordena, limpia, recorta excesos, y deja de una vez en evidencia dónde estabas regalando paciencia, a quien solo devolvía cálculo. En los próximos días percibo una sensación nueva, como si respiraras más ancho, aunque sigas enfadado por momentos, porque cuando la realidad se nombra sin maquillaje, el corazón deja de desgastarse intentando adivinar. Aquí se coloca una carta preciosa, la del huerto claro, y me trae un giro amable, concreto, muy aterrizado, porque después del estallido empieza una etapa de reorganización favorable para ti. No significa que todo se resuelva en un instante ni con una disculpa bonita, significa que se acomodan fuerzas, cambian prioridades y tu energía deja de gotearse por grietas emocionales, que ya no tienen sentido. Eso abre oportunidades buenas en más de un plano, desde conversaciones más limpias hasta mejoras materiales, planes pausados pero firmes, y un vínculo verdadero que se fortalece al verte poner límites sin ruido. Veo una oportunidad clara de recuperar terreno, en algo que se había quedado bloqueado por agotamiento, o por exceso de carga mental, puede ser trabajo, dinero, una idea personal, un trámite, o incluso descanso real. Cuando ya no tienes la cabeza enganchada a un misterio ajeno, vuelve una parte de tu potencia cotidiana, la que toma decisiones útiles, responde mejor, ordena prioridades, y deja de regalar atención a lo que solo traía desgaste. Hay algo muy valioso en eso, porque tu suerte mejora bastante cuando no estás pendiente del próximo gesto extraño, de quien no ha sabido tratarte bien. También aparece una presencia limpia a tu favor, una persona más estable, menos teatrera, quizá ya existente en tu vida o acercándose de forma natural, que va a mostrar con hechos cómo se ve una relación sana, ya sea de amistad, apoyo o amor. No me habla de grandilocuencia, me habla de coherencia, de mensajes claros, de disponibilidad sin juego, de interés que no te obliga a hacer interpretaciones constantes. Después de una etapa confusa, esa simple normalidad puede emocionarte más de la cuenta, porque uno no valora igual la paz hasta que sale de tanto enredo. Quiero ser muy clara con una orientación práctica, no intentes resolver toda la historia en una sola conversación, ni vaciar el pozo entero en una noche de impulso. Te irá mejor marcando 2 o 3 verdades esenciales, observando reacciones, y viendo quién soporta el peso de lo real sin escabullirse, ni convertir tu dolor en debate técnico. Quien empiece a dispersar, a mezclar temas, a victimizarse rápido o a exigirte comprensión urgente,
te estará enseñando de nuevo sus límites, y esta vez no necesitas negarlos para salvar la escena. Se deja ver con brillo la carta del puño de coral, y me encanta para tu cierre interno, porque te devuelve autoridad sobre tu propia versión de los hechos. Durante demasiado tiempo estuviste intentando encajar datos ajenos, explicar comportamientos absurdos, rebajar intuiciones fuertes para mantener el equilibrio, y eso te debilitaba más de lo que parecía desde fuera. Ahora cambia el eje, porque entiendes que tu tarea no es proteger la reputación emocional de nadie, tu tarea es honrar lo que viste, lo que sentiste, lo que se confirmó y la paz que quieres construir a partir de aquí. Me marcan incluso una escena concreta donde notas tu avance con muchísima claridad. Alguien dirá o hará algo que antes te habría descolocado por horas, y esta vez solo te moverá unos minutos. Esa diferencia vale oro, porque revela que la olla pudo explotar, pero no te ha dejado deshecho, te ha vuelto más preciso, menos vulnerable al mareo ajeno, mucho más fino al leer intenciones reales. En lugar de perderte dentro del drama de otros, vas a quedarte mirando con una serenidad nueva, y esa serenidad les resultará mucho más impactante de lo que imaginas. A nivel afectivo esto trae premio, aunque primero pida una limpieza, porque después de ver una verdad de frente cambia lo que aceptas y también lo que atraes. Personas tibias, ambiguas o doblegadas por la imagen ya no encajan igual contigo, y en ese filtrado nace sitio para una conexión recíproca, más simple, más noble, más vivible. Puede tratarse de un acercamiento renovado con alguien sincero, o de una aparición totalmente distinta, pero en ambos casos la llave es la misma, dejar de llamar intensidad a lo que en realidad era confusión sostenida. Si piensas en dinero, estabilidad o proyectos, también veo una mejora asociada a este desahogo, porque cuando sales de una trama emocional pesada, tu atención rinde distinto, y tu intuición vuelve a afinar en lo útil. Puede darse un desbloqueo pequeño pero relevante, un cobro, una propuesta, un sí demorado, o una ayuda que llega sin tanto desgaste previo, justo cuando dejas de mirar hacia donde no había transparencia. Y no es casualidad, la vida funciona mejor cuando ya no estás regalando energía a intentar arreglar historias ajenas, que no querían ser claras contigo. Hay, además, una enseñanza de fondo que vas a conservar mucho tiempo, una mezcla entre ternura y firmeza, porque no te estás convirtiendo en alguien desconfiado, te estás volviendo alguien que distingue mejor. Seguirás sintiendo hondo, seguirás queriendo bonito, seguirás intuyendo rápido, pero ahora sabrás frenar antes, preguntar antes, observar antes de justificar lo injustificable por amor, costumbre o miedo a perder. Ese cambio te eleva muchísimo, y quien sepa verte de verdad va a notarlo enseguida, porque tu presencia se vuelve más limpia cuando deja de mendigar certezas. Ya para cerrar, siento alivio real, el tipo de alivio que aparece tras una verdad áspera, cuando miras alrededor y dices vale, dolió, pero ahora sé dónde estoy, quién estuvo, quién no, y qué no pienso repetir. Quédate con esto, no perdiste el tiempo escuchando a tu intuición, no exageraste, no estabas soñando cosas, simplemente estabas captando antes de tener pruebas, y eso también es sabiduría. Nos vemos en tu siguiente lectura.